Estaba allí acostado, con la mirada fija y sin moverse, pálido y en silencio. Mi esposa, Claire, estaba de pie junto a él, vestida solo con una bata de seda, sosteniendo una copa de vino como si estuviera organizando una maldita cena. No se suponía que yo estuviera en casa, pero el destino no envía invitaciones. Cariño, no es lo que parece, dijo, con voz tranquila, informal, como si estuviera quitando importancia a una bebida derramada y no a un cadáver en sus sábanas. La miré fijamente, no a él. Ae. 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 No lo conocía, pero a ella sí. Conocía cada contorno, cada peca de su rostro. Simplemente no reconocía a la mujer que lo llevaba. Rebobinemos 2 horas antes. Estaba en una reunión cuando mi vecino Esteve me llamó. ¿Hay una ambulancia en tu casa, Ethan? Algo grave. No más preguntas. Salté a mi coche y corrí a casa. Ahora estaba aquí, rodeado por el rojo y azul intermitente de los servicios de emergencia, en el sofocante pecado de sudor, perfume y traición. Llegaste temprano a casa, añadió Claire, casi molesta. No te esperaba hasta las 5. No respondí. Mi mente ardía con 1000 preguntas, ninguna de las cuales quería que me respondieran. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Lo traía a menudo a nuestra cama? ¿Acaso lavaba las sábanas? Pero la verdadera pregunta no era para ella, era para mí. ¿Cómo demonios no vi venir esto? Claire no siempre fue así. O tal vez sí, y yo simplemente no quería creerlo. Los entrenamientos nocturnos, la repentina obsesión por el gimnasio, el cambio de contraseñas, la forma en que solía besarme y ahora solo me daba palmaditas en la espalda como si fuera un perro enfermo. Y ahora aquí estaba ella, tan tranquila como siempre, mientras los paramédicos comprobaban el pulso de un hombre que acababa de terminar de juguetear con mi esposa, y aparentemente, murió haciéndolo. ¿Cómo murió?, le pregunté a uno de los paramédicos. Insuficiencia cardíaca, probablemente. Sabremos más después de la autopsia. Me volví hacia Claire. ¿Cuántos años tenía? Se encogió de hombros. ¿20 y tantos? Esa fue su respuesta. Ni vergüenza, ni dolor. Un encogimiento de hombros. Casi me reí. Casi. Pero mi pecho estaba demasiado apretado y mis manos demasiado apretadas. Uno de los oficiales me preguntó si necesitaba ir a la comisaría para responder preguntas. Claire interrumpió. No hay necesidad. Es un asunto privado. Yo me encargaré de todo. Ella se encargaría de ello como si se tratara de una confusión de hotel, no de una muerte en nuestra cama matrimonial. Entré en la cocina. Necesitaba aire, pero la casa parecía un ataúd. Abrí un cajón, saqué la carpeta Manila que había estado construyendo en secreto durante meses, pruebas, correos electrónicos, fotos, registros de GPS. Lo tenía todo. Solo había estado esperando el momento adecuado. Y este era el momento. Ella entró detrás de mí, bebiendo su vino. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a hacer una rabieta? Dejé caer la carpeta sobre la mesa. Claire la miró y luego sonrió. Sonrió como si acabara de entregarle los papeles del divorcio envueltos en un lazo. Siempre fuiste tan planificador, dijo, girando su vino. No dije nada, solo la miré fijamente. A esta mujer que solía amar, esta mujer que ni siquiera se inmutó cuando su amante cayó muerto en nuestro colchón. Espero que haya valido la pena, murmuré. Claire se inclinó y susurró, lo valió. Ese fue el momento en que dejé de ser su esposo y comencé a convertirme en su fin. No lloró, no gritó, demonios, ni siquiera se inmutó cuando dije las palabras, he terminado, Claire. Simplemente sonrió como si hubiera ganado algo. Finalmente, dijo, sirviéndose otra copa de vino. Pensé que nunca te crecería la columna vertebral. Lo juro, si no hubiera tenido meses para prepararme para esto, podría haber perdido la cabeza allí mismo. Pero esto no fue una sorpresa. Esto fue la confirmación, el final de una traición que había sentido pero que nunca quise creer. Me senté a la mesa, con el archivo de pruebas entre nosotros como un arma cargada. Ni siquiera parecía nerviosa.
Sabes, dijo Claire, tomando un sorbo lento. Se suponía que nunca lo descubrirías. Pero una vez que lo hiciste, en realidad me sentí aliviada. ¿Aliviada?, repetí, atónito. Sí, dijo encogiéndose de hombros. Odiaba fingir. Llegar a casa y fingir que te deseaba, fingir esas pequeñas rutinas antes de dormir. Me merezco algo mejor. Eso me golpeó como un ladrillo en el pecho. Claire se acercó, se apoyó contra la pared, su bata se deslizó ligeramente de un hombro. Estaba actuando ahora, como siempre lo hacía. Siempre la estrella de su propia película retorcida. ¿Cuánto subo?, pregunté, manteniendo mi voz plana. «Importa», respondió. No me satisfacías emocionalmente, físicamente, mentalmente. Simplemente estabas allí. Me miró directamente a los ojos y lo dijo, simplemente eras mi red de seguridad. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No por debilidad, sino por claridad. Le había dado todo a esta mujer, construí una vida, un futuro, le di una lealtad que ni siquiera pidió porque pensé que eso era el amor. Pero ella lo quemó todo por una emoción barata con un tipo que ni siquiera pudo durar una maldita sesión. Y no le importó. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo, caminando alrededor de la mesa. «Siempre estabas tan orgulloso de lo estable que eras, como si ser predecible fuera algún premio. Pero yo necesitaba emoción, fuego. Tú eras avena». Me reí, amargamente roto. «Así que tu solución fue traer fuego a nuestra casa, a nuestra cama». «¿Por qué no?», respondió. «Dejaste de tocarme como a una mujer. Empecé a sentirme como tu compañera de piso. Y Brandon, él me hizo sentir viva de nuevo. Hasta que murió», dije fríamente. Hizo una pausa, solo por un segundo, pero incluso entonces no hubo remordimiento, solo molestia. «Era débil», murmuró. «Demasiadas bebidas energéticas y ego, no suficiente resistencia». Me levanté. No podía sentarme más. Sentía que las paredes se cerraban. «Ni siquiera te importa que alguien haya muerto aquí hoy». Inclinó la cabeza. «¿Por qué debería importarme? No es mi esposo». El silencio llenó la habitación. Cruzó los brazos. «¿Y ahora qué? ¿Te divorcias? ¿Les cuentas a todos tus amiguitos que bruja soy?» «No», dije con voz firme. «Te arruino». Sus ojos se entrecerraron. «Disculpa». Cogí la carpeta y la levanté. He estado documentando todo. Cada mentira, cada mensaje, cada hotel en el que te registraste mientras yo trabajaba horas extras para pagar tu coche. La sonrisa de Claire flaqueó por primera vez. «No me voy a ir sin más», dije. «Me llevo la casa, las cuentas y hasta el último pedazo de tu reputación. No te sales con la tuya con esto». Se acercó, con el rostro tenso. «¿Crees que a alguien le va a importar? Tú eres el esposo aburrido, yo soy la víctima. Lloraré un poco, diré que fuiste abusivo o controlador. La gente se lo tragará». Me incliné hacia ella. «Entonces mejor me aseguro de que la verdad salga a la luz primero». No sonrió esa vez. Esta no era una historia de amor, esto era una guerra. Y acababa de darse cuenta de que había elegido al hombre equivocado para traicionar. El momento en que se dio cuenta de que no estaba fanfarroneando, ese breve destello de duda en su pequeña sonrisa engreída, fue el primer sentimiento real que había sentido en años. Claire había construido su reino sobre mentiras, manipulación y sonrisas falsas. Pero ahora su trono se estaba resquebrajando. No levanté la voz. No lo necesitaba. Eso la aterrorizaba más que cualquier grito. Me siguió mientras subía las escaleras a su dormitorio. No, a su patio de recreo. «¿Qué vas a hacer? ¿Subir esas fotos?» «Enviar mensajes a mis clientes, a mi jefe», dijo, tratando de mantener la voz nivelada, pero podía oír el filo, el pánico filtrándose a través de la confianza. No respondí. La habitación todavía olía a colonia barata, sudor y traición. El cuerpo de su amante acababa de ser metido en una bolsa negra hace una hora, y sin embargo, Claire ya estaba tratando de pasar al modo de supervivencia.
Sabía cómo manipular al mundo, lo había hecho con todos, amigos, compañeros de trabajo, incluso su propia madre. Pero a mí. Se olvidó de que la había observado durante años. Y había dejado de amarla hace meses. No soy estúpida, Ethan, siseó. Si me arruinas, te hundo conmigo. Me giré lentamente. Inténtalo. Nos miramos fijamente, dos extraños que una vez dijeron sí, quiero. Abrí el armario, cogí una bolsa de lona y comencé a meter ropa. No para mí, para ella. Yo no me iba de esta casa, ella sí. Y no me importaba a dónde fuera. Podía dormir en el coche de uno de sus amigos del gimnasio, por lo que Amy respectaba. Cruzó los brazos. No puedes echarme de la casa. Mi nombre está en la escritura. Le tiré un par de tacones a los pies. Intenta vivir aquí cuando tu cuenta bancaria esté congelada y tus amigos sepan exactamente quién eres. Eso la calló. Finalmente se sentó en el borde de la cama, nuestra cama, con las piernas cruzadas, fingiendo que todavía tenía el control. Pero podía ver la tensión en su mandíbula, el agarre en su copa de vino. Estaba calculando ahora, buscando un ángulo. Y entonces llegó el cambio. Su voz se suavizó. Ethan, sé que la cagué. Me reí. No pude evitarlo. ¿La cagaste, Claire? Convertiste nuestro matrimonio en un reality show sin decirme que yo estaba en él. Bajó la mirada. Yo solo, me sentía invisible. Entonces deberías haber hablado conmigo, le espeté. No traer extraños a nuestra casa y dejar que te follaran en mi cama. No quise hacerte daño. Esas palabras, esa frase débil y sin vida, la favorita de todo mentiroso. Cogí su bolso y lo tiré al suelo. Docenas de pequeños recibos y trozos de papel se derramaron, incluyendo una tarjeta llave de motel, todavía caliente. Ya he hablado con mi abogado, dije. Todo está en marcha. Vas a firmar los papeles del divorcio. No te llevarás nada. Desaparecerás. Miró la tarjeta llave y luego me miró a mí. ¿Crees que esto te hace fuerte? No, dije. Me hace libre. Se levantó lentamente, con la copa de vino todavía en la mano. Te vas a arrepentir de esto. Fue entonces cuando me acerqué, muy cerca, para que no pudiera apartar la mirada. No, tú te vas a arrepentir de haber pensado que era demasiado débil para defenderme. Parpadeó una vez, dos veces, y luego me tiró el vino a la cara. El rojo salpicó mi camisa, manchándolo todo. Sonrió de nuevo, retrocediendo como si hubiera recuperado algo de poder. Pero de lo que no se dio cuenta es de que ese fue el último movimiento que pudo hacer. Me limpié la cara y sonreí, porque yo ya había hecho el mío. Y las consecuencias se acercaban rápidamente. El vino goteaba por mi cara, cálido y pegajoso, pero no me inmuté. Claire esperaba que perdiera los estribos, que gritara, tal vez que tirara algo. Pero no le di nada. Eso la asustó más que cualquier explosión. Se quedó allí parada, congelada, con la copa todavía en la mano, esperando mi reacción. Pero el silencio golpeó más fuerte que cualquier amenaza. ¿No vas a decir nada?, preguntó finalmente. No, dije con calma. Porque ya dije todo lo que importaba. Ahora actúo. Apretó la mandíbula. Estás tratando de asustarme, pero no puedes. No harás nada. Me hice a un lado y señalé la maleta abierta en la cama. Haz las maletas. Se rió, esa risa cruel y arrogante que solía confundir con confianza. ¿Crees que me voy a ir? Esta también es mi casa. Me limpié el vino de la cara, tiré la toalla al suelo y me volví hacia ella por última vez. No después de mañana. En el momento en que llegue la orden judicial, te vas. Y si te resistes, haré público cada uno de tus asquerosos secretos, empezando por Brandon, luego Michael, luego tu jefe. Se puso rígida. Sí, sabía lo de Michael, el tipo que conoció en sus supuestos retiros de yoga. Y su jefe, digamos que había conseguido algo más que un ascenso durante esa conferencia en Chicago el año pasado. Claire se mordió el labio. Por primera vez lo vi, miedo real. No porque le importara lo que había hecho,
sino porque alguien finalmente tenía suficiente poder para volver sus juegos en su contra. ¿Quién te va a creer?, susurró. ¿Crees que la gente escuchará al tipo al que su esposa engañó? No, dije. Creerán las capturas de pantalla, los vídeos, los extractos bancarios, los recibos, los registros de llamadas. Su rostro palideció. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y le di al play. Su voz llenó la habitación, fuerte, clara, gimiendo un nombre que definitivamente no era el mío. Luego riendo, sin aliento. Ethan cree que estoy con las chicas. ¡Qué perdedor! Claire se abalanzó para agarrar el teléfono, pero yo retrocedí. No, advertí, con voz baja y firme. No puedes salir de esta. Has terminado. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, temblando de rabia. Vas a arruinar todo lo que he construido. No, Claire, tú lo hiciste. Yo solo estoy encendiendo las luces. Se quedó en silencio durante un largo momento, y luego, como si accionara un interruptor, cambió de tono de nuevo, con voz suave, ojos abiertos. La actuación de la niña indefensa. Ethan, solíamos amarnos. ¿Podemos arreglar esto? Levanté una ceja. ¿Quieres decir que puedo perdonarte mientras sigues mintiendo y escabulléndote? Se acercó, me tocó el pecho. Podemos empezar de nuevo. Le quité suavemente la mano. Nos enterraste el día que dejaste morir a otro hombre en nuestra cama. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no me las creí, ni por un segundo. Claire solo lloraba cuando la beneficiaba. Les diré que todo fue un malentendido, intentó. Que solo era un amigo. Ahórratelo, la interrumpí. La policía ya tiene el informe. El forense sabe que no fue natural. El tipo tenía suficientes estimulantes en su sistema para matar a un caballo. No vino aquí para hablar del tiempo. Se giró y arrojó la copa de vino contra la pared. Se hizo añicos en 100 pedazos. Jódete, Ethan, gritó. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dije, dirigiéndome a la puerta. Simplemente no soy un monstruo que finge ser una esposa. Mientras salía, la oí gritar detrás de mí, algo incoherente. Tal vez amenazas, tal vez maldiciones. No me importó, porque ahora empezaba el verdadero trabajo. El abogado estaba listo, las pruebas estaban alineadas. La tormenta había comenzado. Y Claire, no tenía ni idea de lo lejos que estaba a punto de caer. A la mañana siguiente, todo estaba en marcha. Claire había salido furiosa tarde esa noche, dando un portazo. Probablemente se fue a quedar con uno de los hombres que aún no había enterrado bajo la vergüenza. No pregunté, no me importó. Por primera vez en años, la casa se sentía silenciosa. No pacífica, sino despojada de veneno. Me desperté temprano, hice café como siempre, y me senté en la cocina mirando los papeles del divorcio por última vez antes de enviárselos a mi abogado. Cada línea de firma ya estaba marcada. Todas las pruebas, impresas y digitales, estaban respaldadas de forma segura, fotos, textos, recibos, grabaciones. Incluso tenía grabaciones de sus llamadas telefónicas. Aprendes a pensar con anticipación cuando vives con alguien que sonríe mientras te apuñala por la espalda. A las 9 de la mañana hice la primera llamada, a su lugar de trabajo. No tuve que decir mucho. Solo enviar un consejo anónimo con algunos adjuntos. El audio de ella hablando de cómo sedujo a su jefe para acelerar el ascenso fue suficiente para que Recursos Humanos hiciera una pausa en lo que estuviera haciendo. No necesitaba que la despidieran. Necesitaba que empezaran a mirarla de forma diferente, a dudar de ella, a alejarse de su falso encanto. Al mediodía, sus cuentas de redes sociales empezaron a verse tranquilas. Menos me gusta, comentarios secándose. La imagen perfecta de pequeña influencer que había construido se estaba resquebrajando. Unos pocos perfiles anónimos, los míos, empezaron a filtrar la verdad en los comentarios. Nada cruel, solo lo suficiente para sembrar la semilla. ¿No es esta la chica que dejó morir a un tipo en su casa? ¿No se acostó con su jefe para conseguir ese trabajo? Deja que la multitud haga el resto. Claire vivía para la percepción. No le importaba si su vida era un infierno, siempre y cuando pareciera perfecta.
Así que no la toqué físicamente, no grité, no la aceché. La estrangulé con silencio y verdad. A las 4 de la tarde, mi abogado llamó. Sabe que hemos presentado la demanda. Bien, dije. Ya ha contactado con un bufete. Va a contraatacar. Que lo haga. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de limpiar, de arrancar de raíz todo el veneno que plantó en mi vida y quemarlo. Luego, alrededor de las 6 de la tarde, sonó el timbre. Claire. Esta vez no llevaba bata, ni tacones, ni perfume. Solo vaqueros y un suéter. Sin maquillaje, con el pelo recogido como si no hubiera dormido. Abrí la puerta lentamente. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz inusualmente suave. No me moví. ¿Sobre qué? ¿Sobre con cuántas personas me engañaste? ¿Sobre cómo murió un hombre dentro de mi casa mientras te restregabas contra él? Tragó saliva. Sus ojos parecían cansados. Por favor, solo 5 minutos. La dejé entrar. No por ella, sino por mí, para cerrar el capítulo. Se sentó en el borde del sofá, el mismo que elegimos juntos hace 2 años, cuando pensaba que sabía con quién me había casado. No los amaba, dijo. Tú tampoco me amabas a mí, respondí. Bajó la mirada. Tal vez no. Tal vez solo me gustaba la idea de ti, de nosotros. Honesto, murmuré. Lástima que sea 3 años demasiado tarde. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas de nuevo, pero no me afectaron como antes. Parecían falsas, o vacías. O tal vez ya había visto demasiadas. Puedes quedarte con la casa, susurró. El coche. Ya no me importa. Asentí. Lo sé. En las publicaciones en línea, añadió. No tenías que hacer eso. No mentí, dije. Nunca lo hago. Se levantó lentamente, con los ojos brillantes. No eres el hombre con el que me casé. Bien, respondí. Ese tipo te habría dejado arruinarlo. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa por un segundo. Ethan, ¿qué pasa ahora? La miré directamente a los ojos. Tú desapareces. Yo reconstruyo. Eso es lo que pasa. Se fue, y esta vez no dio un portazo. Los días posteriores a la marcha de Claire fueron de una extraña tranquilidad. No pacífica, todavía no. Pero tranquila. Como el aire justo antes de que una tormenta lo atraviese. El tipo de quietud que te permite finalmente oír tus propios pensamientos y darte cuenta de cuánto de ti mismo perdiste en el caos de otra persona. No lloré. No porque no estuviera destrozado, lo estaba. Pero el dolor era solo ruido de fondo ahora, ahogado por la adrenalina de tomar el control. El hombre que era hace 6 meses le habría rogado que se quedara, se habría culpado a sí mismo, habría tratado de arreglar lo que ella destruyó. Pero ese hombre se había ido. No me quedaba espacio para la vergüenza, solo claridad. Las consecuencias comenzaron a desarrollarse exactamente como se esperaba. Su trabajo en excedencia indefinida mientras recursos humanos investigaba. Su jefe, el mismo del que se jactó de seducir, se negaba incluso a mirarla a los ojos en público después de que se filtrara el audio. No lo expuse todo, solo lo suficiente para que la gente sintiera curiosidad, escepticismo, incomodidad. El pequeño mundo perfecto de Instagram de Claire también se derrumbó. Lo puso en privado, eliminó comentarios, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya circulaban, los chismes se habían convertido en un incendio forestal. Me mantuve informado, no porque la echara de menos, sino porque necesitaba saber hasta dónde caería antes de que dejara de fingir que podía volar. Y entonces, una noche, sucedió. Estaba sentado en el patio, bebiendo whisky solo, cuando recibí un mensaje de su madre. Me enteré de lo que pasó. Lo siento. Siempre supe que algo andaba mal. Si necesitas algo, llámame. Incluso su propia madre le había dado la espalda. Eso me lo decía todo. Claire había construido su mundo sobre el encanto, la seducción y las mentiras. Y cuando la gente finalmente vio lo que había debajo, no había nada. Solo una cáscara hueca y manipuladora en un vestido de diseñador. Y, sin embargo,
Todavía no había terminado. 2 días después, me entregaron una notificación. Presentó una contrademanda. Alegó abuso emocional, me acusó de aislarla, dijo que había estado espiándola, controlando sus movimientos, haciéndola sentir insegura. Era ridículo si no fuera tan repugnante. La misma mujer que se acostó con un desfile de hombres a mis espaldas ahora se pintaba a sí misma como la víctima. Me reuní con mi abogado al día siguiente. Va a por la carta de la simpatía, dijo. Está tratando de convertir esto en una guerra emocional. Es buena interpretando a la esposa herida. Le entregué la unidad flash. Entonces recordemos al tribunal quién es la verdadera manipuladora. Dentro había grabaciones de ella riéndose con sus amigas sobre cómo se salía con la suya, de ella burlándose de mí, de ella discutiendo cómo presentar denuncias falsas si alguna vez me interponía en su camino. Mi abogado escuchó 5 minutos antes de negar con la cabeza. Esto la enterrará. Bien, dije. Porque no estaba luchando para ganar. Estaba luchando para terminar con esto. Quería que sus mentiras la sofocaran. Quería que el mundo viera la verdad sin que yo tuviera que levantar la voz. Sin drama, sin teatro, solo pruebas. La realidad. Fría, aguda, implacable. Ese fin de semana recibí otro mensaje. Esta vez de la hermana de Brandon, el tipo muerto. Sé que no nos conocemos, pero quiero que sepas lo que hizo. Arruinó nuestra familia. Brandon no era perfecto, pero no merecía morir así. Lo siento mucho. Miré el mensaje durante mucho tiempo. El veneno de Claire no solo manchó mi vida, dejó cadáveres. Escribí lentamente, no tienes nada de qué disculparte. Él no es el único que fue engañado. Presioné enviar. Luego cerré el chat, y por primera vez en semanas, me di cuenta de que esta historia ya no se trataba de ella. Se trataba de en qué me convertiría después de ella. Me senté en esa sala del tribunal y la vi entrar como si no hubiera destruido todo, como si la mujer que dejó morir a un hombre en nuestra cama no fuera la misma que estaba allí de pie, con su elegante blazer beige y lágrimas de cocodrilo. Claire lo hizo bien, siempre lo hacía. Una víctima profesional, toda voz suave, miradas robadas y temblores forzados. Si no la conociera, podría haberle creído. Pero la conocía. Conocía el tono que usaba cuando mentía, la forma en que se mordía el labio justo antes de clavar un cuchillo, la forma en que decía nunca quise hacerte daño, como si la intención importara cuando la hoja ya estaba enterrada. Pintó una imagen de sí misma como la esposa abandonada, afirmó que yo era frío, que trabajaba demasiado, que había dejado de importarme, que la hacía sentir invisible. Dijo que solo buscó en otra parte porque yo la excluí. No mencionó a los 6 hombres. No mencionó que el corazón de Brandon se detuvo en pleno acto en nuestro dormitorio. No mencionó los recibos del motel, los cargos del hotel, los mensajes de voz donde se reía de lo fácil que era jugar conmigo. Ella lo llamó una prisión emocional. Yo lo llamé gasolina, y tenía una cerilla. Cuando fue mi turno, no temblé, no grité. Simplemente entregué la unidad. El juez la conectó, se recostó, presionó play. 5 minutos de audio. La voz de Claire, cruda, sin filtrar, venenosa. Es tan aburrido. Podría engañarlo en su cara y él se disculparía por no ser suficiente. Brandon se desmayó encima de mí. Totalmente desalentador. Lo juro, si Ethan alguna vez se entera, simplemente lloraré y diré que era abusivo. Los hombres siempre caen con las lágrimas. La sala del tribunal estaba en silencio. Se podía oír la respiración de Claire entrecortada. Su abogado se inclinó y le susurró algo, probablemente, ¿qué demonios hiciste? No la miré, ni una sola vez. Porque no merecía contacto visual. Merecía indiferencia. Fría, aguda, precisa. Después de la audiencia, mi abogado me dio una palmadita en el hombro. Acabas de ganarlo todo. Y lo había hecho. La casa, las cuentas, los coches. Ella salió de esa habitación sin nada más que su nombre. E incluso ese nombre ahora estaba cubierto de lodo. Pero no eran los bienes lo que importaba. Era la verdad expuesta, sin pulir, innegable. Claire no regresó a la casa. No podía enfrentarlo.
Demasiados fantasmas, demasiada sangre en las sábanas, incluso si ya no era visible. Empaqué lo poco que había dejado, perfume barato, zapatos de diseño falsos, un cajón lleno de promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Lo tiré todo en una caja y la dejé en el porche. Sin nota, sin llamada. Me envió un mensaje de texto esa noche. Feliz ahora. No respondí. A la mañana siguiente, la caja había desaparecido. Y así, sin más, se convirtió en un recuerdo. Pero los recuerdos no se van en silencio. Durante semanas me despertaba con sudores fríos, medio esperando encontrarla de pie en la puerta, con ese falso remordimiento como una máscara. Entraba en la cocina y veía destellos de ella allí, sonriendo mientras tramaba mi ruina. La curación no era una línea recta. Algunos días me sentía libre, otros días me sentía vacío. Pero cada día me sentía más fuerte. Empecé a reconstruir la casa, mis rutinas, mi cordura. El hombre al que Claire manipuló había muerto. En su lugar, alguien más agudo, más sabio, sin remordimientos. Alguien que sabía que el amor sin respeto era solo una lenta destrucción disfrazada de afecto. Claire intentó incendiar todo lo que teníamos, y yo la dejé quemarlo todo. Porque ahora estaba de pie entre las cenizas, y finalmente estaba listo para construir algo mejor. Pasaron 3 meses. No mucho en el gran esquema de las cosas, pero lo suficiente para que las cicatrices empezaran a convertirse en armadura. Lo suficiente para respirar sin saborear la traición en el aire. Lo suficiente para mirarme en el espejo y volver a verme a mí mismo. No al hombre que ella rompió, sino al hombre que caminó entre los escombros y salió al otro lado más afilado, más duro y limpio. Claire desapareció de mi vida como lo hace una tormenta, ruidosa, destructiva y repentinamente silenciosa. Nunca volví a oír su nombre en el vecindario. La gente susurraba, claro. Había rumores. Algunos decían que se mudó con una amiga a otra ciudad. Otros decían que estaba intentando reinventarse en línea. Un tipo me dijo que la vio en un bar a unas cuantas ciudades de distancia, borracha, sola y gritándole a un camarero. No me importó. Cualquiera que fuera la versión de Claire que todavía existiera por ahí ya no era mi problema. Había dejado de sangrar por alguien que no me habría escupido si estuviera en llamas. En lugar de eso, empecé a arreglar los daños que dejó. Repinté las paredes del dormitorio, las mismas contra las que la encontré apretujada con otro hombre. Doné todos los muebles que habíamos elegido juntos. Quemé nuestras fotos de boda. Tiré la caja de tarjetas de aniversario que solía pensar que significaban algo. Incluso reemplacé el colchón. Ese se sentía personal. Pero la verdadera curación vino del silencio. Sin drama, sin juegos, sin dudar de mí mismo cada vez que mi teléfono sonaba. Era como si mi alma hubiera estado durmiendo y finalmente se hubiera despertado. Y entonces, una noche, sucedió. Llegué a casa del trabajo, me quité los zapatos y encontré una carta en mi puerta. Sin nombre, sin remitente. Solo mi nombre con su letra. Me quedé allí durante mucho tiempo antes de cogerla. La mitad de mí quería tirarla sin leerla, pero la otra mitad, curiosa, la abrió. Ethan, ganaste. Lo sé. Siempre fuiste la mejor persona, incluso cuando no lo merecía. Especialmente entonces. Podría escribir 10 páginas tratando de explicar por qué hice lo que hice, pero la verdad es que ni siquiera lo entiendo del todo. Tal vez quería atención. Tal vez estaba vacía por dentro y no sabía cómo llenarlo. Tal vez solo me gustaba que me desearan personas que no me conocían lo suficiente como para ver quién era realmente. Pero tú me viste, y yo destruí eso. No merecías lo que te hice. Nada de eso. Pensé que me sentiría poderosa tomando el control, acostándome con otros, siendo imprudente. Pensé que te estaba enseñando una lección. Pero todo lo que hice fue quemar mi propio futuro. Espero que encuentres a alguien que vea lo que yo nunca aprecié. Alguien que te mire y sepa que tiene suerte de tener a un hombre como tú. Perdí a la única persona que realmente me amó. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento. Claire. Miré la carta durante mucho tiempo, no porque me conmoviera, sino porque no lo hizo. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían destrozado,
en que un simple lo siento de ella me habría hecho dejarlo todo y abrazarla de nuevo. Pero ya no. Doblé la carta una vez, luego 2 veces, y la tiré a la basura. A veces el cierre no llega en conversaciones o disculpas. A veces el cierre es el silencio. Es una puerta cerrada, un número borrado, un corazón que ya no se estremece al oír su nombre. Claire pensó que podía romperme. Pensó que la perseguiría, que le rogaría, que me derrumbaría por ella. Pero la verdad es que necesitaba su traición para finalmente convertirme en quien siempre debí ser. Esta nunca fue su historia. Fue la mía. Y ahora se acabó.